Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso. Nuevos desmanes se registraron durante el segundo día de operación pagada del Metro de Quito. Usuarios ingresaron a la fuerza ante la aglomeración de personas y las demoras por el cobro de la tarifa. Stephanie Paz está en la estación de Quitumbe, en el sur de la ciudad, para contarnos los detalles. Hola, Steffi. Así es, muy buenas tardes. Este segundo día de operación pagada del Metro de Quito inició con varios inconvenientes. La molestia de los usuarios fue evidente cuando a la fuerza, entre gritos y empujones, ingresaron por uno de los accesos. Incluso uno de los usuarios, visiblemente molesto, intentó ingresar por los validadores y forcejeó con uno de los agentes metropolitanos de control que se encontraba en ese sitio. El personal de la operadora internacional permitió también el ingreso de los ciudadanos sin la necesidad de validar el código QR. Tuvieron que pedir además presencia policial para evitar más desmanes. Escuchemos lo que dijeron algunos de los usuarios. Obviamente iba a haber más afluencia, solo ellos no se imaginaron. El día de ayer dijeron que iban a tomar medidas para el día de hoy y estamos peor que el día de ayer. O sea, no tomaron ninguna solución de habilitar otros turnos o de habilitar más taquillas, pero no lo hicieron. Las mismas dos personas de ayer el día de hoy. En vez de dar soluciones o dejar pasar como lo hicieron en la tarde del día de ayer, nos tienen aquí más de una hora. Dijeron que iban a poner más cajas hábiles, que habían hecho las pruebas necesarias, que estaban ya muy bien capacitados. Mire lo que está pasando. La chica de edad les está enseñando cómo ingresar el papel en las impresoras. Eso no puede ser posible. Están jugando con el tiempo de las personas. A los usuarios que llegaron antes de las 7 de la mañana a la estación Quitumbe, ubicada en el extremo sur de la ciudad, se les permitió el ingreso sin la necesidad de cancelar la tarifa. Sin embargo, a partir de esa hora, decenas de personas se aglomeraron, ya que en esta estación se habilitó únicamente una boletería adicional a la que tenían este martes. Estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla la jornada de la tarde, que inicia a las 16:30, para contarles los detalles en nuestras siguientes emisiones. Con esta información regreso a estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Steffi, que tengas también una buena tarde. Revisamos otros temas. El presunto responsable de la masacre en el puerto de Esmeraldas, que dejó 9 muertos el pasado 12 de abril, fue detenido en el cantón. La detención ocurrió tras varios allanamientos en los que también se aprendió a otras 5 personas, 2 de ellas mujeres. Gregory Rosero se encuentra en el subcomando de la policía y nos tiene los detalles. Hola, Gregory. Así es como está, muy buenas tardes. Me encuentro en el subcomando de la Policía Nacional acá en Esmeraldas, donde hace pocos minutos se llevó una rueda de prensa. Esto se debe a que la noche de ayer la Policía Nacional realizó varios operativos y allanamientos, donde se logró la aprehensión de varias personas. Entre estas personas estaría el presunto relacionado con la masacre que se dio en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. Escuchemos las primeras declaraciones del general de la policía, el señor Fausto Buenaño. Realmente hemos capturado a delincuentes avesados que han atacado a instituciones públicas, privadas, a miembros de los hombres de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que atacan a traición. Es así que hoy, de acuerdo a COSEPE, y a estas personas, de estos actos, estas acciones cometidas por estas personas o varias organizaciones, hicimos un allanamiento a otro domicilio cerca de acá del comando de policía, donde se procedió con la aprehensión de 3 personas, 2 de sexo masculino, 1 de sexo femenino, y también se encontró en el lugar una gran cantidad de sustancias sujetas a la fiscalización. Investigando vemos que una de estas personas era un objetivo de alto valor de la Policía Nacional, conocido como alias El Calvo, quien venía aquí en Esmeraldas asesinando a varias personas desde mucho tiempo atrás. Se presume también que esta persona tiene que haber participado en el asesinato que se dio en el puerto pesquero artesanal de acá de Esmeraldas. Además, en estos operativos se logró la incautación de armas de fuego, municiones que tenían en su poder. Se ingresa a un domicilio en el barrio 15 de marzo y se encuentra en uno de los dormitorios un fusil con 3 alimentadoras y con munición 5.56, un fusil de largo alcance, un fusil de combate.
Y bien, esta es la información que se genera a esta hora de la tarde. La Policía Nacional mantiene la misma hipótesis sobre lo ocurrido en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. Con este ya sería la cuarta persona detenida implicada en la masacre en el puerto pesquero artesanal de acá de Esmeraldas, que dejó como resultado al menos 9 personas asesinadas. Hasta aquí la información, amigos, mientras ustedes continúan con más en estudios. Una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Gregory. Muchísimas gracias por ese reporte desde Esmeraldas. En Guayaquil y Cañar se velan los restos de los policías asesinados este martes cuando acudían a un llamado de auxilio por un accidente de tránsito en la Troncal, provincia del Cañar. Este cantón es el segundo más inseguro de la Sierra Ecuatoriana. Hasta ese punto se trasladó nuestra compañera Luisa María Heredia para ampliarnos los detalles. Hola, Luisa. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, a esta hora nosotros nos encontramos en la Troncal, provincia de Cañar, el segundo cantón más inseguro de la Sierra Ecuatoriana, donde se registran hechos violentos prácticamente a diario. El más reciente, el asesinato al estilo sicariato de 2 policías en plena vía y bajo la luz del día. En la Troncal, nos dicen sus habitantes, ya no se puede vivir en paz. Veamos la siguiente nota. En la Troncal, una población con alrededor de 70.000 habitantes, hay hermetismo. Este miércoles, quienes viven en este cantón de la provincia de Cañar amanecieron consternados en medio del estupor por el asesinato de 2 policías. Iván Alcíbar y Henry Tualombo, quienes fueron acribillados en la vía La Troncal El Triunfo tras haber acudido al sitio por una alerta de tránsito. Solamente escuchamos fue los impactos nomás. En el momento que nosotros salimos, ahí fue que se ve impactada la camioneta contra el poste. Bastante pena porque son seres humanos, es doloroso para los familiares, para sus hijos. No creo que estaban en operativo, algo, nada de eso. Sus restos actualmente son velados. Al cuartel Modelo de Guayaquil fue trasladado uno de los agentes. En su honor se levantó una capilla ardiente. Al otro servidor abatido este martes lo llevaron a su ciudad natal, Cañar. Según las primeras indagaciones, los agentes que pertenecían a la unidad de tránsito de la jurisdicción fueron enviados a verificar el accidente. Y fue justo cuando se movilizaban hacia el siniestro. Un individuo que iba en un automotor beige los atacó. El sujeto disparó un arma larga en reiteradas ocasiones. Inmediatamente se prestan los primeros auxilios, son trasladados al hospital del distrito La Troncal, donde los médicos proceden a dar los primeros auxilios y tenemos el sensible fallecimiento de los 2 compañeros policías de tránsito. Minutos antes, informó la Policía Nacional, otros elementos del eje preventivo frustraron un robo en una entidad bancaria de La Troncal. Hubo una persecución en la que uno de los sospechosos murió y otros 3 fueron aprehendidos. Se investiga si hay relación entre ambos sucesos, pues cabe la posibilidad de que se trate de una retaliación por el trabajo que hace la fuerza pública en contra del crimen organizado en La Troncal, el segundo cantón más inseguro de la Sierra Ecuatoriana. Cañar, de hecho, es la provincia de la región con la tasa más alta de homicidios, 26 por cada 100.000 habitantes. Más del 60% de las muertes violentas, de acuerdo con la unidad de inteligencia de la policía, están relacionadas al microtráfico. Y 8 de cada 10 se dan en La Troncal, un cantón que está asediado por bandas del crimen organizado. Aquí está totalmente inseguro, totalmente esto. Estamos como desprotegidos de las autoridades con estas cuestiones de las muertes y tantas cosas. Ahora últimamente sí, muchos casos. Antes pasábamos aquí sentados afuera y ahorita hay que estar adentro nada más. La Policía Nacional está en la primera línea, estamos haciendo frente a la delincuencia. No nos van a ganar, estamos más unidos que nunca y el personal está comprometido para luchar contra el crimen organizado. Son 2 las organizaciones delictivas que se disputan el territorio en La Troncal: los lagartos y los choneros. Uno de los líderes de esta última agrupación es Junior Roldán, alias JR, quien tiene consolidada su presencia en cantones vecinos como Naranjal y El Triunfo, de donde es oriundo. La policía cree que Junior busca extender su poder a La Troncal, en donde es fuerte la presencia criminal de la banda de los lagartos. Como dato adicional, en cuanto al crimen de los 2 agentes, en Naranjito se encontró un vehículo abandonado que había sido quemado. Se decía que podría haber sido utilizado por los responsables del ataque a los policías, pero eso ya fue desmentido por la policía. Es la información a esta hora desde acá, La Troncal, provincia de Cañar. Continúan ustedes, compañeras, en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias por tu reporte.
La Policía Nacional continúa buscando a los responsables de la masacre que se registró el sábado en el suburbio de Guayaquil, en donde fueron asesinadas 10 personas. Se ha confirmado que el taller donde ocurrió la matanza le pertenece a un militar en servicio activo y se investiga si el sitio se usaba para actividades ilícitas. Han pasado 4 días desde que ocurrió la masacre al interior de un taller mecánico en la 14 y Gómez Rendón, suburbio de Guayaquil. Desde entonces, aún no se ha dado con los responsables que dejaron 10 muertos y 4 heridos, incluyendo a una menor de edad. Un hecho sin precedentes que ha generado temor en los moradores e incluso ha tenido repercusión fuera del país. Y aunque aún no se tiene a los culpables, sí se han recabado más datos al respecto. La policía ha confirmado que 6 de los fallecidos tenían antecedentes penales por robo, tenencia de armas, tráfico de drogas, entre otros. La primera persona registra 3 detenciones, 2 por tenencia de armas no autorizadas y 1 por ocultación de armas robadas. Otra persona registra 6 detenciones por robo. Otra persona de las que está registra 1 detención por robo. Otra persona que tiene antecedentes por tráfico de drogas en el año 2015. Otro de los datos que se ha revelado en las últimas horas por parte de la DINASED es que el taller mecánico pertenecería a un militar en servicio activo. Al día de hoy el taller mecánico permanece cerrado. La policía investiga si en este sitio se cometían actividades ilícitas. Y es que cuando los uniformados registraron el lugar, hallaron en primera instancia 3 vehículos reparados. Sin embargo, al buscar más a fondo, en una especie de bodega, encontraron otros 19 autos siniestrados. La policía investiga la procedencia de los automóviles y con lo hallado, no se descarta que lo ocurrido se deba a la lucha entre bandas dedicadas al robo de autos e incluso tráfico de drogas. Este miércoles se informó que se halló un vehículo que habría participado en varias muertes violentas en la ciudad. Por ello, se investiga también si fue usado para la masacre en el suburbio de Guayaquil. El Partido Social Cristiano pierde otro legislador. Con esto el bloque se queda con 14 voluntades. Para los interpelantes del juicio político contra el presidente Lasso, eso no les afecta. Andrea Samaniego nos tiene más información desde el Legislativo. Hola Andrea, te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la legisladora Elina Narváez ya no es parte del bloque del PSC. Ella asumió su curul una vez que César Ron la dejó libre el año pasado y ahora ha decidido desafiliarse. El jefe del bloque del Partido Social Cristiano ha mencionado que ella sucumbió al gobierno, pero que esto no afecta en nada a los votos que ya tienen para el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización continúa en la elaboración de este informe final, aunque Fernando Villavicencio ha mencionado que los asesores que están realizando este documento han recibido amenazas por parte de los legisladores de UNES. Les contamos más en el siguiente video, veamos. Una nueva baja en el PSC. Se trata de Elina Narváez, que se desafilió del Partido Social Cristiano. Ella asumió la curul de César Ron cuando la dejó libre el año pasado. La bancada legislativa, tras su decisión, la expulsó. Y lo que eso significa es que lamentablemente habría sucumbido a los argumentos del gobierno en el caso del juicio político. Sin embargo, ella lo desmiente y dice que sigue siendo parte de la bancada, que no ha conversado con nadie. Me he separado del bloque. Yo sigo perteneciendo al bloque social cristiano. Pero ahorita me sorprendió fue el comunicado que sacaron la bancada y ya está en redes lo de la bancada, que supuestamente me dan a entender que yo me he vendido con el gobierno. Y yo no hablo ni con el gobierno ni con nadie de mi bloque. Sin embargo, su salida, señala la solicitante del juicio político contra el presidente Lasso, no afectará a los votos. ¿Cuántos votos cuentan ustedes al momento? 95 votos que están dentro de la bancada de la Revolución Ciudadana, una facción de la Izquierda Democrática, un gran porcentaje de la bancada de Pachacutic, el Partido Social Cristiano, a pesar de las 2 bajas que han tenido, y también un buen número del sector de independientes. Mientras tanto, avanza en la Comisión de Fiscalización la elaboración del informe sobre este proceso. Los asesores esperan terminarlo este jueves en horas de la tarde, aunque una carta firmada por 3 asambleístas de UNES los sorprendió, pues se señala que advertimos con respeto, pero con firmeza, que de recibir un documento en el que no se incorpore la posición de todos los miembros de esta comisión, presentaremos las quejas administrativas y denuncias penales. Esta es una grave amenaza que vulnera la ley orgánica de la función legislativa, que impide el trabajo autónomo y libre de los 2 asesores y su equipo de apoyo.
y que, reitero, revela un grado de desesperación. Veloz dice que esto no es una amenaza, pero no tiene confianza en Villavicencio y por eso incluso han elevado desde el PSC una consulta jurídica sobre el informe. De la ciudadanía, que el legislador Fernando Villavicencio no va a realizar un informe de acuerdo a la verdad procesal, de acuerdo a las pruebas que se han anunciado. Desde el gobierno se mantienen en que el proceso está caído porque no se ha podido probar la responsabilidad política de Lasso. Ese informe no vinculante, no obligatorio, espero que esté debidamente motivado, porque este es un juicio, este no es un desquite político. Villavicencio sostiene que los 4 solicitantes del juicio presentaron una prueba madre de todo este proceso, que es un contrato de Amazonas Tanker y Flopec que nunca existió. Eso también se incluirá en el informe que elabore la mesa. Y bien, el plazo sigue corriendo aquí en la Asamblea Nacional. De lo que conocemos, la Comisión de Fiscalización podría reunirse el sábado 6 de mayo ya para conocer oficialmente este informe y someterlo a votación. Este es nuestro reporte desde la Asamblea. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchas gracias por ese informe desde la Asamblea. La asambleísta Mireya Pazmiño rindió su versión dentro de la investigación que sigue Fiscalía en su contra. A su salida aseguró que este proceso solo busca desviar la atención del juicio político contra el presidente. Daniela Valencia está en la Fiscalía General para darnos los detalles. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, este miércoles continuaron las versiones dentro de la indagación previa que se sigue por el delito de tráfico de influencias que supuestamente se habría cometido en la elaboración del informe de la Comisión Especializada de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que analizó la situación de la flota petrolera ecuatoriana del Ecuador. Esta denuncia fue presentada en contra de la legisladora Mireya Pazmiño y 3 personas más y precisamente este miércoles acudió esta asambleísta para rendir su versión. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Acompañada por su abogado defensor, la asambleísta separada del bloque de Pachacutic, Mireya Pazmiño, acudió al primer llamado realizado por Fiscalía para referirse a los hechos de los que se la acusa. Por casi 2 horas se refirió al informe borrador creado por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, documento que según el demandante Fernando Villavicencio no fue elaborado en la comisión, pues fue enviado a través de un correo institucional. Completamente falso. He presentado los documentos, memorándum recibido de parte de la exsecretaria y de igual manera la elaboración del informe borrador de parte de los técnicos de la comisión con documentos, tanto físicos como también electrónicos. Su versión se dio un día después de que acudió a Fiscalía la exsecretaria relatora de la comisión, Andrea Poveda, quien reiteró lo dicho en la comisión de fiscalización, que el informe fue forjado. Yo ya he dado mi declaración, lo he manifestado también en la comisión de fiscalización en abril, así que ya tienen los insumos de lo que a mí me consta como secretaria y de lo que yo daba fe en la comisión de régimen económico. Pazmiño insiste en que el informe lo elaboraron los asesores de la comisión luego de 2 meses de trabajo y que se inició el proceso porque se buscaba privatizar a Flopec. En el informe que presenta el propio asambleísta Fernando Villavicencio dice que es cerca de 126 millones de dólares. Eso hay que investigar. Claramente que la base de esta denuncia es salvarle al presidente de parte del abogado del presidente, que es el señor Fernando Villavicencio. Como presidenta de la Mesa de Régimen Económico, Mireya Pazmiño inició el proceso de fiscalización a la flota petrolera ecuatoriana en agosto de 2021. El 31 de octubre se presentó un informe no vinculante suscrito por 5 legisladores. La denuncia contra Mireya Pazmiño fue presentada por Fernando Villavicencio el pasado 25 de abril. Al momento han rendido su versión 3 personas. Según Pazmiño, este informe establece un perjuicio para el Estado de 126 millones de dólares, pues se habría reducido la tarifa de flete beneficiando a los intermediarios. Ella asegura que esta documentación fue invisibilizada en el proceso de juicio político que se sigue en contra del primer mandatario. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Igual para ti, Daniela, una excelente tarde. Gracias por ese informe. El coordinador nacional de Pachacutic, Marlon Santi, denunció irregularidades en el proceso electoral para elegir a su sucesor y responsabiliza de ello a Leonidas Issa. Se espera que esta tarde el Tribunal Electoral de ese movimiento se pronuncie. Belén Merizalde está en la sede de Pachacutic para explicarnos más de esta evidente división. Hola, Belén.
Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente se espera justamente que esta tarde el Tribunal Electoral de Pachacutic se pronuncie respecto de quién asumirá la coordinación nacional de esta organización política. Recordemos que el pasado 29 de abril se produjeron unas incidentadas elecciones y hoy el Tribunal Electoral deberá pronunciarse en dos caminos. El primero tiene relación con ratificar a Guillermo Churuchumbi como el nuevo coordinador nacional de Pachacutic y el segundo, convocar a un nuevo proceso electoral tomando en cuenta las denuncias de posibles irregularidades cometidas en el proceso, que hoy justamente se refirió al respecto Marlon Santi, quien dice seguir siendo hasta el momento el coordinador nacional de esta organización política. Nosotros les tenemos un informe sobre lo que ocurre a la interna de Pachacutic. Veamos. La división en Pachacutic se ahonda. La mañana de este miércoles, Marlon Santi, quien continúa siendo el coordinador nacional de esa organización política, denunció las irregularidades que se habrían cometido el pasado 29 de abril en el proceso electoral. Impidieron que muchos de los que estuvieron en el padrón no votaran. Yo, que soy coordinador nacional, no estuve en el padrón, respeté esa decisión del Tribunal Electoral. ¿Y no votó? Y no voté. Pero Leonidas Diza votó sin estar en el padrón. Sí. Que se haga un nuevo proceso electoral, donde se respete los delegados de cada provincia. Hay dos impugnaciones presentadas, pero tendrán que esperar a que el Tribunal Electoral de Pachacutic se pronuncie, y este podrá hacerlo en dos caminos. El primero, ratificar a Guillermo Churuchumbi como el nuevo coordinador nacional, y el segundo, convocar a nuevas elecciones. Santi responsabiliza de esta evidente división de la organización a Leonidas Diza, quien dice actúa respondiendo únicamente a aspiraciones personales. Hay una presión para el movimiento para coger la conducción del movimiento, porque tienen intereses de estar de candidatos en el 2025 para la presidencia de la República. Y frente a amenazas de aplicar justicia indígena a los asambleístas de Pachacutic que no voten a favor del juicio político, señaló: No hace falta amenazar, porque si no cumplen hay otro procedimiento que hacer. La justicia indígena igual tiene un debido proceso. A mí ya me han castigado como 3 veces. Pero yo no he acudido porque tengo mi jurisdicción. Yo soy quichua amazónico y a mí tienen que hacerme justicia en mi territorio, mis jueces ancestrales, mis curacas, no unos guambras guainanderos. Finalmente rechazaron la violencia y dijeron que no permitirán que el salvajismo se tome sus filas. Santi señaló que durante las últimas horas ha recibido llamadas de dirigentes de al menos 14 provincias y también de 16 asambleístas, quienes le expresaron su intención de renunciar al movimiento Pachacutic frente a toda esta división que ha surgido. Y también Santi señaló que frente a lo que ocurre, es momento de realizar una depuración en la organización. Eso es lo que podemos contarles hasta ahora. Ustedes siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes. Estamos de regreso con más información. Unidades tácticas y del eje preventivo de la Policía Nacional recibirán capacitaciones en temas de terrorismo y atentados por parte de la Oficina Federal de Investigación FBI y otros grupos especializados de Estados Unidos y Colombia. Conscientes de la realidad en la que estamos viviendo, la Policía Nacional empezará en los próximos días a capacitar a todos los uniformados del eje preventivo en temas como el terrorismo, la extorsión y los atentados. Vamos a tener 2 ejes de capacitación. El primero es a nuestras unidades de investigación, hacer una retroalimentación y algunos protocolos para la judicialización como actos terroristas. Es decir, cuáles van a ser el procedimiento desde el manejo de la evidencia hasta la entrega de los insumos a la Fiscalía para que se pueda tipificar el delito. Y el otro eje tiene que ver con la capacitación a las unidades tácticas como el GIR, GOE y GEMA, encargadas de neutralizar los artefactos explosivos y manejo de crisis. Y también del policía preventivo. Con la munición que va a llegar, ellos harán jornadas de entrenamiento, de tiro y de otras técnicas que son utilizadas en el combate diario. Y sí, el comandante explica que en los próximos días llegará al país el primer cargamento de municiones que adquirió la policía y que forma parte del plan de fortalecimiento de la institución. Aquí, a más de la práctica de tiro que se va a ejecutar, se va a dar especialmente a la unidad de mantenimiento del orden una capacitación especial en combate cerrado, en toma de objetivos, en rompimiento de emboscadas,
en uso de armas de fuego en condiciones críticas. Estas capacitaciones estarán a cargo de varias unidades tácticas de otros países como Colombia y Estados Unidos. Tenemos la investigación por explosión con el FBI, tenemos algunos policías de Estados Unidos que también vendrán a realizar algunas capacitaciones a la policía preventiva. Salinas sostuvo que la adquisición de chalecos, armamento y patrulleros se está retrasando por los procesos engorrosos que se deben cumplir, pero que espera que para el mes de julio ya se haya logrado un avance importante de este plan de fortalecimiento que está en marcha. Los colegios de abogados de Guayas y Pichincha preparan demandas de inconstitucionalidad contra la reforma al COIP, con la que se podría procesar abogados como colaboradores de quienes afronten cargos por delincuencia organizada. El gremio considera que se está criminalizando la profesión. Se reformó el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal referente a la delincuencia organizada, que antes concluía con un párrafo sobre la sentencia de 5 a 7 años de prisión que podría dictarse contra colaboradores. La reforma agrega que por colaborador se entenderá a quien ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos, contables, técnicos, científicos u otros, de manera ocasional o permanente, remunerados o no, con el propósito de servir o contribuir a los fines ilícitos de la organización. Aun cuando desde la Asamblea se ha aclarado que la defensa no se ve comprometida, la redacción de este párrafo, dice el gremio de abogados, criminaliza la profesión. Como está escrito, dan la libertad para interpretar, porque no dice la asesoría legal con conocimiento del abogado para que se cometan ilícitos. Puede venir un cliente que nosotros le damos asesoría o le guiamos en algún tema y resulta que después es procesado por un tema de delincuencia organizada y obviamente nosotros estaríamos con el riesgo de también ser partícipes como colaboradores. Los presidentes de los colegios de abogados de Pichincha y del Guayas aseguran que esta reforma les tomó por sorpresa y recalcan que ya existen figuras que se pueden aplicar en el caso de que uno de su gremio o de cualquier otra profesión trabaje al servicio del delito. Ya existe herramienta. De hecho, hay muchos colegas que están siendo investigados y procesados por cómplices o coautores que luego tendrán que ser absueltos o sentenciados. Por eso ambos colegios profesionales preparan sendas demandas de inconstitucionalidad para echar abajo esta reforma. Porque eso realmente es estigmatizar nuestra profesión y muchísimas otras profesiones. Van a decir que también podrían ser ingenieros, arquitectos o quien dé una asesoría, una guía en diferentes campos de las materias, ¿no? Desde el Colegio de Abogados de Pichincha se espera celeridad en la respuesta que dé la Corte Constitucional a su demanda, aunque reconocen que una resolución podría tomar años inclusive. Por eso, desde el Colegio de Abogados del Guayas, aseguran que estarán atentos a cómo se aplique la figura de colaborador, una vez que la reforma entre en vigencia desde el próximo 12 de mayo. Falta de servicios básicos, calles dañadas e inseguridad son algunos de los principales problemas que aquejan al Cantón Milagro en la provincia del Guayas. El alcalde electo, Pedro Solines, reconoce estas falencias y asegura que se atenderán. Milagro, con cerca de 200.000 habitantes, es un cantón de la provincia del Guayas que está próximo a contar con una nueva administración en la alcaldía. Pedro Solines llega al cabildo y lo primero que hace es reconocer varios problemas que dice han golpeado por años. Carencia de infraestructura básica de agua potable, es agua entubada, no necesariamente apta para el consumo humano. El alcantarillado sanitario es peor. Drenaje pluvial, pues ni hablemos. Precisamente estos problemas, asegura el alcalde electo, que serán los primeros en atenderse. Agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial, después vendrán veredas, después vendrán calles, adoquines. Caminamos con el alcalde electo por la ciudad y recorriendo las calles es claro, los problemas que tiene Milagro tomarán más de los 4 años que durará su gestión para poder solucionarlos. Sin embargo, asegura que se asentarán las bases. Y por supuesto, Milagro no escapa a la ola de violencia que vive el país y la ciudadanía pide paz. Mucha muerte violenta hay aquí, sí.
en cada esquina hay asesinatos, hay robos en bancos. Voy a liderar el Comité de Seguridad Ciudadana. Estoy planteando un nivel de coordinación con los demás cantones circundantes y con la prefectura para hacer una bolsa común con los recursos y como un acuerdo con el gobierno nacional, ver en qué invertimos estos recursos para que sean más eficientes y eficaces. Para atraer visitantes, el alcalde electo apunta al agroturismo. Y en sitios como este, como la plaza, el tema de luminarias, mejorarlos un poquito, ¿se puede hacer más atractivos los sitios icónicos acá de la ciudad? Definitivamente, tenemos previsto un plan de regeneración que va a empezar desde el centro de la ciudad hacia los exteriores de la ciudad, empezando por las calles céntricas. Sobre el turismo también aseguró que pedirá la reactivación del tren y que se atenderá al pésimo estado en el que se encuentran las calles. Un programa de mediano y largo plazo que es la reconformación de las vías de asfalto, en lo que hay en la ciudad un 20% y el 80% pues en las que son de lastre. De esta manera queda claro que hace falta mucho por hacer en Milagro y lo que esperan ahora sus habitantes es que los proyectos del alcalde electo generen los cambios esperados. Estamos de regreso con más información. Aprovechando el Día de la Libertad de Expresión, el presidente de la República, Guillermo Lasso, condecoró a Alfonso Espinosa de los Monteros tras su retiro luego de 56 años ininterrumpidos en la televisión ecuatoriana. La condecoración de la Orden Nacional al Mérito, que es un reconocimiento civil que se entrega a los ciudadanos que han logrado servicios extraordinarios para la nación, fue entregada en un evento dentro del Palacio de Gobierno, enfatizando su compromiso y agradecimiento con la profesión. Pero comprenderán, pues, son 56 años en la televisión, 8 en la radio y unos 81 años bien llevados sobre los hombros. Entonces yo consideré, pues, que era el momento de retirarme ya, sobre todo para que la pléyade de jóvenes periodistas puedan tomar la primera posición en esta misma causa, en esta misma lucha. No hay democracia si no hay libertad de expresión. Y desde cualquier lugar que esté, en los siguientes años estaré defendiendo lo mismo, porque eso es lo que cuenta para este país, porque eso es lo que cuenta para la democracia. En nuestro segmento de Economía para Todos, revisemos las cifras de la inflación anual en Ecuador. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. Al cierre de marzo, la inflación anual en el Ecuador fue de 2,8%, un nivel muy cercano a lo que podríamos llamar inflación normal en dolarización. No existe un nivel de inflación ideal, pero igual a muchos nos gustaría que sea más baja, pero podemos encontrar algo de consuelo si vemos cómo están los países económicamente más cercanos al Ecuador. Porque nuestro vecino del norte, Colombia, está con una inflación de 13%, algo que nosotros no hemos visto en más de 20 años. En Chile, un país con un buen manejo macroeconómico, están con algo más del 11%, y nuestro vecino del sur, el Perú, está con más de 8%. Por su parte, los Estados Unidos están con una inflación anual sigue alta de 5%. Por cierto, acá no están las inflaciones altísimas de Argentina o Venezuela porque nos dañarían la escalda y no podríamos ver nuestra inflación. De esta manera, el Ecuador tiene una de las inflaciones más bajas del continente americano, donde el único país quizás con menos inflación es Bolivia, que tiene otros problemas, pero que tiene menos inflación que nosotros. Muchas gracias. Economía para Todos.